La verdad que hoy a la tarde me llevaron a dar una vueltita hasta Carlos Paz. Hacía años que no iba. Lo que ha crecido es impresionante realmente. Pasamos por el costado, estaban todos ahí. Pero es que esa ciudad explotó. Así que, pero bueno. Bueno, hoy vamos a estar nada más. Así que vamos a tener que concentrarnos en prestar atención. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y vemos que la iglesia está sujeta a todos los vaivenes que plantea la sociedad, que plantea el mundo, que plantea el barrio donde estamos. Y el Señor pide de nosotros que seamos luminares, luces de referencia, punto de referencia, mediante nuestro comportamiento, nuestras acciones, pero también nos pide que nos comuniquemos con la sociedad, que estemos con ella. En Mateo tenemos la gran comisión, ¿no? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, enseñando, bautizándolos, y no solamente ir y hacer, sino que dice, llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Ahora, en Hechos 2:42 vemos cómo, tengo que bajar los anteojos porque son para leer, no para ver. Leemos que la iglesia, los nuevos creyentes, los nuevos convertidos, se reunían para estudiar, o como dice la palabra, perseverar en la de los apóstoles, aprender y crecer en el conocimiento de la palabra. Ahora, para eso el Señor dice que preparó personas, los apóstoles, los evangelistas, pastores maestros, el Espíritu Santo repartió dones, pero a todos nos encargó el transmitir la palabra, no solamente desde el punto de vista del Evangelio, sino de hacer discípulos. Es lo primero que el Señor encargó, ir y hacer discípulos. En la primera carta de Timoteo, Pablo le escribe en el capítulo 4, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y acá hay una cantidad de instrucciones importantes, aplicables a la iglesia, aplicable a nosotros. Primero empieza, ocúpate en la lectura. ¿Cuánto dedicamos de nuestro tiempo a la lectura de la palabra de Dios? No me contesten, pero yo ya me lo imagino. Ocúpate en la lectura. Y el hecho de ocuparse en la lectura implica de estar en contacto con Dios y además ir estudiando, porque siempre cuando leemos algo, siempre hay algo que nos despierta curiosidad. Ya sea que leamos acerca del partido de fútbol o lo que sea, siempre la lectura nos despierta
alguna curiosidad para saber un cachito más. Y Pablo se lo recomienda a Timoteo: ocúpate en la lectura, en la exhortación, el compartir uno con otro para el aliento o para la corrección. Y dice, y en la enseñanza, hacer discípulos, en la enseñanza. Todos tenemos la necesidad de aprender, pero también de enseñar. Importantísimo, porque siempre encontramos a alguien que sabe un poco menos que nosotros. Y siempre encontramos a alguien que sabe un poco más que nosotros. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que se ocupe en todo ello. Dice, verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y acá le está diciendo dos cosas. Por un lado le está diciendo lectura, enseñanza, persiste en estas cosas. ¿Y eso qué es lo que implica? Meditar. Meditar en lo que hemos leído, en lo que... Para enseñar tenemos que saber lo que vamos a enseñar, lectura. Y al compartir la palabra de Dios con otro, debemos haber meditado en ella antes. Medita en ello, porque al ocuparse en esto, vas a ser edificado, vas a mejorar tu relación para con Dios. ¿Y eso en qué se va a transmitir? En un provecho para todos. Pero además dice otra cosa, dice, permanece en ellas. ¿Qué implica permanecer? Obediencia, obediencia, obediencia. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo, y digamos así, por decir, un recetario de la vida de un cristiano. La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la enseñanza de la palabra, la exhortación entre hermanos y la obediencia a la palabra. Ahora, le habló de enseñar, que es distinto a predicar. Ponemos en el mismo nivel. Y son levemente distintas. Porque predicar es anunciar lo que la palabra está diciendo. El objetivo es que la persona tome un conocimiento, o como diríamos, se entere de las cosas que acontecen. Pero el enseñar significa que la persona comprenda y busque una aplicación para sí. Busque una aplicación para sí. Por eso el enseñar significa que tengo que tener, como dice la palabra en otro lado, paciencia para aquel que está siendo enseñado. No todos tienen la misma capacidad de captar las ideas. Entonces probablemente necesitemos más tiempo. Dice, por lo tanto, ocúpate de la enseñanza. Es una dedicación enseñar. Hacer discípulos es enseñar. Y eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Hacer discípulos. Hasta donde sepamos y tenemos conocimiento como para poder transmitir la palabra. Si nosotros llegamos acá, Dios proveerá a otra persona que de acá en adelante seguirá con él. Siempre en crecimiento. ¿Ok? Ahora vamos a Efesios
Dice Efesios 4:23, el conocimiento de la palabra, la lectura, la meditación, la enseñanza que recibimos de la palabra o la enseñanza que transmitimos a otros. La meditación en la misma, Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos, estos dos pasajes que hemos leído, ¿a qué están apuntando? ¿A cuál es la referencia que están haciendo? Intelecto. El hombre está, decimos que es una persona tripartita, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. El convertido, el cuerpo, ya sabemos lo que es. El espíritu, es el espíritu de Dios que está en él. ¿Y en la mente? ¿Qué es la mente? La mente son tres cosas, a su vez. La mente son tres cosas. Es el centro de nuestras emociones, el centro de nuestra voluntad y el centro de nuestra mente, o digamos, intelecto. ¿Hacia dónde recibimos la influencia de Satanás, del mundo? ¿Dónde lo recibimos? En la mente. En la mente. ¿A dónde atacó Satanás por primera vez al hombre? Conoceréis el bien y el mal. O sea, el punto de ataque, el punto débil, es la mente del hombre. Por eso es que dice tanto en Efesios como en Romanos. ¿Dónde? En vuestra mente. Y se renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestros pensamientos poner en fase con Dios, en obediencia a Dios. Satanás nos va a atacar ahí. Efesios, ¿dónde dice que se produce o la guerra que tenemos? No es de carne ni sangre, es de espíritus. ¿Ok? ¿Los espíritus dónde van a estar influenciando? Nuestra mente. Entonces, lo que está pidiendo es que modifiquemos, nos renovemos en nuestra manera de pensar. Romanos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Nos conformamos al medio que nos rodea? ¿La sociedad? ¿La influencia que recibimos permanentemente? Prendemos el televisor y la influencia de las cosas que hay es terrible. Lo que los comentaristas dicen por la radio o mismo en la televisión, las costumbres, las noticias sobre algunos eventos que van transformando las costumbres tradicionales de la sociedad, eso va entrando y lo que, como hemos dicho en algún momento, lo que hace 10 años no era bueno, ahora, bueno, podemos llegar a considerarlo. Y no sé dentro de unos años qué va a pasar. Entonces, en Romanos dice, no os conforméis.
no se pongan cómodos, no se adapten a la influencia del medio. Eso es lo que está diciendo. No empecemos a ser tolerantes con algunas cosas, sino que por el contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Venimos del mundo, vivimos en mitad del mundo, y si no modificamos nuestra manera de pensar, de sujetarnos a la palabra de Dios, el mundo va a estar dentro nuestro. Vamos a aceptar las cosas del mundo, nos vamos a conformar a la manera de pensar del mundo. Ah, bueno. Creo que un piloto quiso hacer algo parecido hace poco, ¿no? No, no, no. Lo que antes, a ver, algunos años más, en otro momento, había ciertas revistas que eran puestas en una bolsita con un envoltorio, en la bolsita de color, de modo que todo el mundo sabía que esa bolsita tenía un contenido no visible. ¿Ok? Ahora eso se pone en unas bolsitas más grandes, pocos, pero ya no son coloreadas, puestas bien de manifiesto. Y a nadie le molesta. A nadie le molesta. Antes parábamos en el Canillita mientras esperábamos el colectivo y leíamos los titulares de los diarios. Y eso. Ahora miran las revistas que están colgadas, el diario está ahí abajo, pero miren colgada. Nos vamos conformando a ese mundo. Romanos, Pablo, tanto en Romanos como en 1 Timoteo, está diciendo, no se conformen a esto, renueven vuestra mente respecto del mundo y adaptémonos a la mente de Cristo. El ir transformando nuestra mente en esto arrastra a los que nos van viendo cómo nuestro testimonio va siendo firme, los anima a ellos, lo que llamamos exhortar, que no es solamente corregir, sino que es alentar, se va poniendo de manifiesto y eso ayuda a unos a otros a que podamos no conformarnos a este mundo. Ahora, esa actividad de cada uno de nosotros de ir transformándonos es una manera también de estar adorando a Dios, porque estamos siendo obedientes a la palabra y la obediencia es una manera de adoración. Primera Samuel dice, Dios se gusta más, se alegra más de la obediencia que de los sacrificios. La obediencia es una manera de adorar a Dios. Pero tenemos otras maneras. Dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En Filipenses 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nosotros en Cristo Jesús, no teniendo confianza, ¿en qué? En la carne. 3.3 de Filipenses. No está en el apunte. Acá Pablo le está diciendo a los filipenses de que una manera de adorar a Dios
servicio, disposición. Bueno, justo lo teníamos recién. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Comenzar a dominar nuestros... A ver, ¿qué dijimos que tenemos en nuestra, digamos, en nuestra alma? Hablamos de emociones, voluntad, intelecto. Empezar a hacer la voluntad de Dios, o sea, que salga de nosotros el querer hacer lo que Dios nos pide. Pablo decía, lo que quiero, no lo hago, y lo que no quiero es lo que hago. Pablo él se da cuenta que necesita dominar esas acciones. Bueno, acá lo que está diciendo Romanos es exactamente lo mismo, que aprendamos a dominarnos, por eso habla en sacrificio vivo. Limito mis deseos personales para someterlos a Dios. Para someterlos a Dios. Y habla de que es el culto racional, porque lo estamos elaborando, razonando de que debemos modificarlos. ¿Mm? En 1 Pedro, Primera Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios de Jesucristo. Nuestra dedicación a Dios a través de nuestra manera de pensar, de transmitirnos, de comunicarnos con los demás, es lo que él está acá definiendo como sacerdocio santo. No vamos a sacrificar animales ni cosas por el estilo. Ya eso no va más, fue abolido. Pero sí trabajar y dedicarnos para servir al Señor, como un sacrificio vivo en un sacerdocio santo. La obediencia a Dios, como dije antes, es también la adoración. En Hebreos capítulo 10, verso 22, dice, acerquémonos con corazón en plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia, los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que nos está pidiendo acá? O nos está indicando. Nos está diciendo que nos acerquemos con nuestro corazón. Cuando habla de corazón, está hablando de alma. En la Biblia se usa alma, a veces se usa corazón. Está hablando con el alma en actitud de nuestra fe puesta en el Señor. Y habla de nuestra alma arrepentidos. Pablo le escribe a los Corintios respecto de la cena del Señor y dice, pruébese cada uno antes de pasar. Cuando dice pruébese cada uno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Está limpio? ¿Tiene las cosas en orden delante de Dios? ¿Se puede presentar delante de Dios? Hay algo que lo está separando. Hay algún pecado que no ha sido perdonado, del cual nos hemos arrepentido, que impide que yo me ponga delante de Dios.
porque sabemos que delante de Dios no puede haber nada no santo. Y lo que nos está diciendo es, acerquémonos con corazón limpio, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, limpios delante del Señor. Acerquémonos. Ahora, cuando dice acerquémonos, ¿qué significa? El Señor está dispuesto para nosotros. El Señor está a nuestro alcance. No está allá lejos. El acercarse es, nos acercamos a Él y Él está dispuesto a irnos. En Santiago, habla también acerca de esto y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si lo buscamos a Dios, Él está dispuesto para venir a nosotros. Santiago capítulo 4, verso 8. Dice, continúa y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo. Íbamos a ir por ese lado. ¿Quién es una persona de doble ánimo? Es aquel que tiene dudas de si Dios es capaz de hacer las cosas. A ver. Un ejemplo. Yo voy a... tenemos fenómeno. En primera es Santiago capítulo 1. Dice, capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando de nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por viento y echada de una parte a la otra. El de doble ánimo es el que ¿será o tendré yo que hacer? ¿Confío plenamente en Dios o le doy una manito por las dudas? Por eso es que acá en el capítulo 1 habla de onda que va para un lado o va para el otro. El doble ánimo es tener dudas de que Dios vaya a hacer lo que estamos pidiendo. Por eso es que dice en el 4.8, dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto va y no va. Ahora, acerquémonos a Dios y Dios se va a acercar a nosotros. Si tenemos dudas de que Dios es capaz, no estamos adorando a Dios. Porque si lo ponemos, es que estoy pensando en otro. Estoy pensando en que hay alguien que pueda hacer lo que Dios no va a hacer. No tengo una seguridad en Dios, entonces no lo estoy adorando. La confianza plena en Dios es adoración. Como es una demostración. Hay hermanos que tienen plena confianza en Dios. Y hay otros que no se atreven a pedirle a Dios
Porque tienen dudas. Porque tienen dudas. ¿Dios me lo va a dar? ¿Es válido que yo le pida esto? Y entonces plantean la duda. Ahí no están adorando a Dios. Cuando depositamos nuestra confianza plena en que Dios nos va a responder, no importa si la respuesta es positiva o negativa, Dios va a responder, eso es adoración. Confianza plena en Dios. Confianza plena. No, si me pongo los anteojos de un lado no puede haber de otro. Ahí está. En la palabra de Dios encontramos, respecto a la adoración, algunas referencias a la validez o no de la adoración. En Mateo 15, por ejemplo, hablando del pueblo, empiezo Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué acabamos de leer en Santiago 4:8? Doble ánimo. El corazón no está puesto en Dios. Los labios, pero el interior no. Y dice, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. No es adoración, es una adoración sin sentido. Hechos 17. Pablo está en Grecia, está caminando por el Areópago y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Está bien. Pablo lo usó para predicar y plantear quién era Dios. Pero acá hay algo muy interesante, dice, al Dios no conocido. Dios está pidiendo que no seamos ignorantes de lo que Él es. No adorar porque hay que adorar. Porque el de al lado, entonces yo también. Sino conocer a Dios, eso es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios. No sacrificar porque el otro sacrifica. No orar porque el otro ora, sino porque lo siento de corazón. Mi alma está en paz con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Saber que estamos en paz con Dios y adorarlo por lo que Él representa. Y no en ignorancia. Dice, tales cosas, Colosenses capítulo 2, verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea,
Pablo decía, pongo mi cuerpo en servidumbre, no vaya a ser que yo vaya a perder la corona, que yo mismo vaya a caer y pierda la corona. Acá está diciendo que nuestra adoración no tiene que estar restringida a instrucciones o limitaciones humanas. Dios, sus oídos abiertos para escuchar todo lo que tenemos en el corazón. No nos limitemos, porque Fernando dijo que de eso no, o porque Jorge de aquello dijo que tampoco. Dios está para escucharnos. Y Él nos responderá conforme a lo que es correcto para cada uno. En Marcos 15, Marcos 15, bueno, Marcos 15, 18 y 19, es cuando, está muy fuerte, es cuando el Señor es vituperado por los romanos, los soldados romanos que le pegan, lo escupen y todo. No hay un corazón dispuesto a la adoración. Si vamos a adorar a Dios, que no sea de apariencia, que sea verdadera, no limitada, no porque sí, porque todos lo hacen, sino de corazón real, no con falsedad. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, dice la palabra de Dios. Si vamos a adorar a Dios, hagámoslo de corazón. Si no, no lo hagamos. Y Juan 4:24 nos dice cómo debe ser la adoración. Debe ser en espíritu y en verdad. Que hagamos sea porque lo sentimos realmente. Lo que hagamos que sea porque estamos correctamente de Dios, arrepentidos de nuestras fallas, sabiendo que Él nos ha perdonado y obedientes a lo que Él nos pide. Y en esa manera vamos a adorar correctamente a Dios. Eso es lo que nos pide el Señor. Ahora, dice que enseñándoles, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días. Todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosa le pidió? Contacto con Él permanente. Nada podéis hacer si no están conmigo. Yo en ustedes, ustedes en mí. Vimos la forma en que la iglesia está relacionada con el Señor en una común unión, en una relación fluida, en el ejemplo de la vid. La relación fluida entre uno y otro. ¿Cómo tenemos una relación fluida con el Señor? A través de la oración. Es el medio de comunicación para con Dios. Tal es así que dice, orar sin cesar. ¿Ok? Ahora, la oración. ¿Es difícil o es fácil?
muy difícil. Es muy difícil. Porque la oración es poner delante de Dios. Y es una cuestión netamente personal, individual de cada uno. ¿El Señor cómo hacía para orar? Tenemos cientos de lugares, una barbaridad. Pero tenemos en la Biblia muchas menciones que dice, y se apartó a orar. Es personal la oración. Está bien, ¿no? Nos reunimos una vez por semana en la oración de toda la iglesia y todos comparten, pero la oración es un trato personal con el Señor. Y es difícil. ¿Todos oran? La respuesta va a ser sí. Ahora, ¿cómo sabemos que es verdad? Porque es personal. Entonces, yo sé que oro. Y ustedes van a decir, Fernando ora. Él lo dijo. Ahora, ¿estoy diciendo la verdad o no? Ustedes no lo saben. Porque para orar yo tengo que estar en obediencia a Dios. Y si estoy en obediencia a Dios, ¿qué? Estoy mi orgullo, mi yo, porque soy obediente a Dios. ¿Estamos todos dispuestos a eso? Bueno, cada cual sabe. Pero para orar tenemos que estar en obediencia a Dios. Limpios nuestros corazones, ser sinceros delante del Señor, no tener dudas, como vimos en algún. Ahora, vamos a Lucas capítulo 11. Capítulo 11 de Lucas, verso 1. Yo que estaba Jesús orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El enséñanos a orar hay dos partes en el enséñanos. Una es, el discípulo dice, enséñanos a orar, y el Señor les da una oración modelo de oración. Pero también el discípulo está preguntando, Señor, tú vas y oras aparte, separados de todos. Cuando fue al huerto de Getsemaní, ¿qué le dijo el Señor? Ustedes velen y oren, que yo voy a ir a orar. Se apartó a orar. El Señor enseña que, dice, y cuando ores, entra a tu aposento a solas para orar con Dios. Esa es la parte de la relación personal con el Señor. Y es ahí donde cada uno hace su evaluación, cómo está su relación para con Dios, si está en condiciones de poder orar a Dios. Si antes no debe confesar y recién entonces después orar a Dios. Pero el Señor a su vez les dio una respuesta. Dice, cuando oráis, decid, y no vamos a hacer un análisis del Padre Nuestro, pero hay un par de cositas que es importante en esta oración que tengamos en cuenta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Ha hecho una relación de qué tipo? Toda dedicada a Dios. Todavía del discípulo no hay nada.
Padre nuestro que estás, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es una relación para con Dios. Tú eres. Tú eres. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos y no nos metas en tentación. ¿Cómo es esta parte de la oración? Ya no es Dios, somos nosotros. Y no es egoísta, fíjense. A nosotros, todo en plural, todo el tiempo. Nos está marcando que la oración que tenemos que hacer a Dios tiene que estar dirigida a Él, dirigida a nosotros, pero en el sentido comunitario. O sea, voy a orar por mis cosas, pero también tengo que estar preocupado por los demás. Amaos los unos a los otros, sosteneos los unos a los otros, llevad las cargas de uno y de los otros. O sea, nuestra oración no debe ser egoísta. Sí por nosotros. Por mí y por los que están conmigo. Hay una sola parte de la oración que es egoísta. Confesamos. Mis fallas. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Importantísimo. Está en un contexto muy particular. Lo que nos está diciendo es que nuestra oración tiene que ser sentida. Tenemos que saber de lo que estamos orando. Habíamos leído en Romanos, vuestro culto racional. ¿No es cierto? Nuestra oración tiene que ser racional. Tenemos que saber qué le estamos pidiendo a Dios. Con el entendimiento, como dice acá, y con el espíritu. Y para que la comunicación, como dicen aquí en el espíritu, es que tenemos que estar bien con Dios. Primero tenemos que haber confesado, liberado el espíritu, sino liberado, y ahora entendimiento, con conocimiento de lo que estamos pidiendo. Este versículo está en el contexto de las lenguas, pero tiene una parte que nos afecta independientemente del tema de las lenguas, que es que nuestra oración tiene que ser una oración que sentimos y necesitamos plantear delante del Señor. Y cuando hablamos de oración con entendimiento, es como dice el Señor que habla del publicano y el fariseo, ¿no? No con vanas palabras, sino con hecho en concreto. Mi necesidad es esta, nuestra necesidad es esto. Esto es lo que te estamos pidiendo, Señor. No todas las flores que puede haber alrededor. Como dice, no con vanas palabras, sino con hechos. Culto racional al Señor. Así es como debemos plantear nuestras oraciones al Señor. Ahora, vamos a... En la palabra de Dios no está, digamos, como receta, como procedimiento, dicho cómo es la relación entre la soberanía
oraciones. Nosotros pedimos a Dios. Hablo de pedimiento. Pedimos a Dios y no sabemos de qué manera Dios nos va a responder. Una cosa es cierta, Dios nos va a responder. Ahora, en su soberanía, Él nos va a responder de la mejor dicho, nos va a dar una respuesta que sea la mejor para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo es ese mecanismo? No lo sabemos. Pero la fe real puesta en Dios y su gracia nos hacen aceptar la respuesta de parte de Él. La respuesta, bueno, Santiago 5, dice en la 5:16 en la última parte, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es la oración elaborada, con entendimiento y con espíritu. Y la respuesta podemos llegar a entenderla o no. Pero dice Santiago capítulo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No entiendo esto, Señor. Dame la capacidad de entenderlo. Si es de corazón, Dios nos va a dar la sabiduría para poder entender el porqué de esa respuesta. Y Dios quiere que estemos siempre relacionados con Él. Siempre. Orando siempre. Sin cesar. Quiero tocar un tema que en las iglesias se evita o se toca de costado. Dice 1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En Deuteronomio 10, dice, he aquí tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El Salmo 50 dice el Señor, Salmo 50, verso 10 y 11, escribe el salmista, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las gentes y todo lo que en los campos pertenece. ¿Somos dueños de qué? ¿Somos dueños de qué? De nada. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. El Señor nos lo puso a disposición. Cuando lo creó Adán y a Eva, ¿qué les dijo? Señor, sobre todo esto, no es de ustedes, señorad. Mandar, ordenar, administrar, controlar. Todo esto
lo pongo en vuestras manos para que lo manejen, para que lo administren, para que lo hagan producir. No tenemos nada nosotros, no tenemos nada. El libro de Ageo, este es más difícil de encontrar rápido. Ageo. Antes de Zacarías, justo. Ageo, capítulo 2, verso 8. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esto que tengo acá en el bolsillo no es mío. Esto que tengo acá no es mío. El Señor me lo dio para que lo administre, para que lo use. Todas las cosas son del Señor. Ezequiel 18. Dice Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todos somos creación de Dios. Todo es propiedad de Dios. Somos meros administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Y tenemos un problema. 1 Timoteo 6:10 dice, a que varios de ustedes lo conocen, este versículo. Porque la raíz de todos los males, el amor al dinero. El principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Lo creen? Muy bien. Juan, los estoy llevando a algo. No sé si se dan cuenta, pero Juan capítulo 12, verso 3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué tenía Judas Iscariote? Era el que manejaba la bolsa. Mente mercantilista. En vez de derrocharlo ahí, ¿por qué no lo ponen en la bolsa y después lo repartimos entre los pobres? No era el pensamiento de él repartir entre los pobres. Si en la bolsa hay, tengo acceso a la bolsa, porque la manejo yo. El amor al dinero es el principio de los males. El caso de Isaías en capítulo 6. Bueno, ¿no? Dice, Pedro le dice, verso 3, ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
precio de reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y has mentido a los hombres? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo lo entendemos esto? ¿Cuál fue la mentira? Hechos capítulo 5, verso 3, en adelante. Vos hacés lo que querés con lo que está en tu poder. Ahora, no digas que pones todo para que todos crean y te quedas con una parte. Decí que pusiste una parte, listo, si nadie te va a reclamar por eso. Nadie te va a reclamar. Todos, o los que estaban presentes, asumieron que estaba entregando todo. Él y la mujer, los dos. El amor al dinero es el principio de todos los males. En realidad, el dinero está en nuestras manos para que hagamos necesario, como quien dice. Lo que no debemos es ser mezquinos. Dios pidió al pueblo de Israel que de todo lo que cosecharan, de todo lo que reprodujeran, una parte tenía que ser para Él. Una parte para Él. Ahora, ¿por qué para Él? Dios eligió de las 12 tribus, eligió una para Él, que no tenía riquezas, porque estaban para su servicio. Y Dios dijo, para mantener el servicio de adoración, de los ritos establecidos por la ley, de la relación entre el pueblo y Dios, está la tribu de Leví. Esta tribu de Leví la vamos a sostener con el aporte de todas las demás tribus. Y del producido de cada año, ustedes tienen que dar este porcentaje. Bueno. Bueno. No era el teléfono eso, ¿eh? Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Al pueblo de Israel le había puesto algo. ¿Y a nosotros? ¿Nos lo quedamos todo? ¿Lo que el Señor pone en nuestras manos para administrar? ¿O le damos algo al Señor? En 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también que ordenáis de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se hagan ofrendas o recojan ofrendas. Algo tenemos que devolverle al Señor. ¿Cuánto? Según cada uno ha propuesto en su corazón.
según cada uno ha propuesto en su corazón. 2 Corintios 9. Sí, ahora lo digo. 2 Corintios 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Siento que tengo que dar esto a la iglesia, pero de una manera muy particular, no con tristeza ni por necesidad, no porque tengo la obligación, no porque si pongo no puedo hacer esto otro, porque dice que Dios ama al dador alegre. Como iglesia, cada miembro de la congregación debemos darle algo a Dios. Debemos darle algo a Dios. ¿Cuánto? Lo que Dios propuso en nuestro corazón. No hay una medida establecida para el tiempo de la gracia. Pero todos debemos poner algo al Señor. Al pueblo de Israel le pedía que pusiera para sostener el culto, todos los servicios del tabernáculo, todos los servicios del templo, el mantenimiento de los sacerdotes y los ayudantes. La tribu de Leví había que sostener. ¿Y en la iglesia? Sostener los misioneros, sostener los pastores dedicados full time a la obra del Señor. La palabra de Dios dice, el obrero es digno de su salario. No le pondrás bozal al buey que trilla. No lo digo yo, está escrito. O sea, no impidamos que la obra se detenga por problemas económicos. Dios nos ha puesto a todos, nos ha dado recursos para que podamos vivir. Pero esos recursos no son nuestros, son del Señor. A algunos permite más, a otros les pone menos, pero a todos le da la gracia de ser partícipes de la obra. ¿Un cuánto? Lo que cada cual propuso en su corazón. Ahora, resultados. Efesios 3. Es una medida perfectamente válida. Es una referencia que tenemos en la Biblia. El diezmo era totalmente obligatorio, voy a decirlo, en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero le voy a decir algo. El diezmo no era lo único. Si hacemos la cuenta, porque estaba el diezmo cada 3 años y estaba el diezmo especial que había que poner cada 7 años, el jubileo, cada 7 años. Si hacemos la cuenta y lo prorrateamos, 25%. Pero el 10% está claramente especificado. Y los demás están para determinadas causas. No, yo no dije no funcionar. Ahora no está escrito en blanco y negro. Tenés que poner el 12%, el 25%, el 13%, el 14%. No lo dice. Dice cada uno como propuso en su corazón. ¿Querés poner el 10%? Perfecto. ¿Querés poner el 50%? Perfecto.
O sea, en el periodo de la gracia, ahora, o en el Nuevo Testamento, en lo que está escrito en el Nuevo Testamento, no hay una cifra explícita, está implícita. Pero una cosa sí está escrita. Tenés que participar de la ofrenda. ¿Cómo? En 1 Corintios, perdón. Perdón, 2 Corintios 9:7. Me estaba confundiendo el versículo. ¿Ah? Ahora, por experiencia personal, Dios bendice cuando cumples completamente con lo que te has propuesto en tu corazón. Y puedo decirte que mucho más. Deudor de nadie. Lo puedo asegurar por experiencia personal, inclusive no por la ofrenda, digamos, como figura en la Biblia que cada primer día de la semana, sino ofrendas específicas. Es decir, ¿me voy a comprar esto? No, lo voy a poner para tal cosa. Una experiencia personal. Nos íbamos a casar, junté el dinero para nuestra luna de miel y estaba con mi novia, mi actual señora, en una conferencia de un misionero que iba a salir a la obra y planteó que tenía algunas limitaciones. Hablamos con él después de la reunión, todo el fenómeno, y dice, necesito tanto para poder pagar mis pasajes y todo. Nos miramos con nuestra señora, con mi señora, con mi novia en ese momento. Sí, ok, listo. Tenés los pasajes. La luna de miel veremos lo que hacemos. Yo tenía pensado ir a Bariloche. Esto le hablo hace muchos años. Pensaba ir a Bariloche. Con mi novia dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y mira, vamos a hacer esto. Yo voy a ir a averiguar. Ella estaba trabajando, haciendo un trabajo para una empresa de la construcción. Dice, bueno, yo voy a averiguar en el sindicato. Está bien. Mira, y yo de paso voy a ir a ver algo que tengo con la obra social, a ver qué podemos hacer. Nos fuimos a Bariloche y nos fuimos a la costa. Con todo pago. No tuvimos que pagar nada. Lo pagó el sindicato y lo pagó la obra social. Y nosotros habíamos dicho, no iremos de luna de miel, veremos qué hacemos. Dios lo pagó. Armó las cosas que lo pagó el sindicato en la costa y la obra social. O sea que fuimos a Bariloche, donde queríamos ir, y además nos fuimos a la costa. O sea que Dios nos costa. Si queremos hacer una de 2 más 2. Entonces, yo personalmente puedo decir, Dios no es deudor de nadie. Y te devuelve más de lo que vos has puesto en tu corazón darle. Entonces, no fallemos con Dios en eso. Si prometemos, hagámoslo. Y es más, no solamente eso, sino no esperando que Dios nos lo devuelva, sino como agradecimiento a Dios. Recibimos de Él. ¿Cuánto vale la vida eterna? No tiene precio. No podemos fallar en eso. A ver, si el domingo en vez de, por gusto, en vez de poner los 10 pesos que te habías propuesto, pones 9, ¿qué haces con el peso restante que te quedaste? ¿Te va a cambiar la vida? Te va a complicar la vida con el Señor.
vas a perder más que lo que podés llegar a hacer con ese peso que te guardaste. Si está propuesto en tu corazón, cumple. No restrinjas. La matemática es totalmente distinta con Dios que con los hombres. ¿No les dio el maná durante los 40 años en el desierto? ¿No les dieron los egipcios cuando los echaron de Egipto las riquezas de ellos con tal de que se vayan? Entraron, los 70 que entraron a Egipto, entraron con lo que tenían puesto. ¿Y con qué se fueron de Egipto? Con una riqueza enorme, y estoy hablando monetario, porque dice que cuando hicieron el tabernáculo y todo, aparecía el oro. ¿De dónde lo sacaron? En el desierto del Sinaí no hay oro. ¿De dónde lo trajeron ese oro? Se lo dieron los egipcios. Tomen, váyanse de acá rápido, no queremos más de estas cosas. Provisión de Dios. No le podemos fallar a Dios en eso. En 1 Corintios, y ahí terminamos, 1 Corintios 9, volvemos. Pablo les escribe a los corintios y le dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? El obrero es digno de su salario. Así también, Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo decimos siempre, las buenas nuevas. ¿Y cómo vamos a predicar las buenas nuevas? Tenemos los poder encarar las campañas, las reuniones, la actividad que haga falta. Nosotros tenemos que poner los recursos. Y Dios los pone en nuestras manos para que los podamos aportar. Hermanos, no fallemos en eso. La obra progresa porque Dios es el que la edifica. Y Dios nos da los medios para que edifiquemos la iglesia. ¿Oramos? ¿Estamos en tiempo? Sí, ¿no? Señor y Padre, gracias te damos por estos días en que hemos podido estar compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos cuál es nuestra función en la iglesia, Señor, como partes de ella, cómo vivir, Señor, conforme a tu a través de la iglesia. Padre, gracias por este tiempo, gracias por estos hermanos que han estado dispuestos a escuchar. Señor, que la misma sea meditada, Señor, que sea entendida y comprendida por cada uno de ellos. Que tu obra, Señor, crezca y sea glorificado a través de ella. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder en camaradería, como asamblea delante tuyo, estar compartiendo la palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús.